Catherine. Hoy se nos quedó pegada la Catherine, la perdimos. Sí, se nos quedó pegada Caterina, que soy yo. Es Marisela por acá. ¿Cómo estás, José? Marisela querida, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Ahí Caterina estaba con algunas intermitencias de su señal. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Nuevamente aquí con Fracaso Lab está José Cariagas, ya en este ciclo de talleres, que ya vamos como en el Cuarto cuarto taller. tema. Sí, sí, en la cuarta temática, y hoy nos corresponde propuesta de valor. La búsqueda nunca termina, así es que a todos los que están conectados, la invitación de siempre, a participar activamente. Si tienen dudas, consultas, comentarios, etcétera, pueden hacerlo ahí a través del chat, levantando su manito o activando su micrófono. Así es que te dejo, José, la clase es toda tuya. Súper. Adelante. Vamos a compartir pantalla entonces. Deme un segundito para compartir. Eso, tú me liberas. Ya estoy listo yo acá. Ah, la Catherine tiene que dejar no sé quién tiene que dejar. Ah, ahí está. Ya. Ahí estamos. Perfecto. Vamos entonces a colocar nuestra presentación para darle curso a nuestra actividad de hoy. Denme un segundito, la pantalla 2. Ahí. Veamos. ¿Se está viendo? ¿O no todavía? Sí, Estás en vemos Spotify. tu pantalla. Ah, Spotify. sí, Sí se ve. se Hay está una cuestión en compartiendo. inglés ahí. Que ¿No? vamos No, a escuchar música hoy día. Y es modo podcast. no. Estaba al revés la pantalla. Ahora sí, a ver. A ver si ahora sí. Ahí sí. Ay, sí, buenísimo. Bueno, queridas y queridos, hoy día nos convocan esta temática que es muy entretenida, que tiene que ver con la propuesta de valor para quienes nos movemos en el ecosistema de emprendimiento. Estos conceptos generalmente son súper abstractos, pero muy deseables en la estructura y en el diseño de nuestro negocio. Y muchas veces, y ese es el problema que tienen muchos emprendedores, incluyéndonos como Fracaso Lab, es el cómo se llega al reconocimiento de una propuesta de valor sin que ésta sea eh, excesivamente intuitiva. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces las propuestas de valor tienen que ver con la solución que nosotros creemos que hay que mostrar, más que empatizar con el dolor de quién va a ser nuestro futuro cliente o clienta. Y ahí hay una distinción que es bien, bien relevante y que hay que pasarlo bien a la práctica. Y mañana, cuando se trabaje en el módulo, que no le voy a hacer spoiler hasta el final de este taller, nos vamos a dar cuenta que la propuesta de valor es un intangible. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es que es un intangible, en el sentido de que es algo que no podemos tomar, no podemos manipular, ¿cierto? Sino que es algo que opera eh, a nivel subjetivo y que se traduce eventualmente en tangibles o cosas más objetivables. Me explico. Cuando nuestra propuesta de valor tiene un impacto importante, eso siempre se va a traducir en una mayor monetización de nuestro servicio o de nuestro producto, se va a traducir en una mejora en nuestra gestión de clientes, en nuestra gestión de procesos, pero la propuesta de valor en sí misma no responde a la idea que tenemos de solución, sino que cómo hace match con con el dolor que nosotros queremos aliviar, ¿sí? Con el dolor que nosotros queremos aliviar de nuestros potenciales clientes, de nuestros prospectos de clientes. Entonces, quiero partir con esta pregunta para que la contestemos a través del chat. Michael, Tiare, Luis, ¿qué es una propuesta de valor para ustedes? Sin entrar en definiciones académicas, sin irnos a Google. Eh, ¿Qué entendemos por propuesta de valor? Cuando nosotros escuchamos o cuando recibimos asesoría y nos dicen, mira, tienes que mejorar tu propuesta de valor, ¿qué es eh, qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Lo pueden escribir o pueden abrir su micrófono si quieren para compartir la respuesta. Luis. ¿José?
Bueno, en particular para mí es cómo hago algo distinto respecto de por potencial competidor que pueda tener dentro de un mercado. Eso, Ok, la ok. estrategia, qué hago de distinto. ¿Me escucha bien o no? Escucho Sí, te medio escuché cortado. bien. Sí, te escuché bien. Eso. Lo que me diferencia, dice Michael, lo que me distinga de otros, pero vendiendo lo mismo. Ok. ¿Qué diferencias podríamos encontrar entre mi propuesta de valor y el grado de innovación que tiene mi emprendimiento? Uh. ¿Qué diferencias puede haber entre mi propuesta de valor y el grado de innovación que tiene mi servicio o producto? ¿Qué diferencia práctica, no? ¿Qué diferencia como Luis? Disculpa, José, ¿tú te refieres a la forma en cómo gestiona la estrategia? ¿A eso te refieres? ¿O a a la operatividad No, de lo que vaya a hacer la empresa? al grado de innovación que puede tener, pensando que mi propuesta, pensando en las respuestas que dieron, que mi propuesta de valor es lo que me diferencia, lo que me distingue, lo que hago distinto, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente entonces eso con el grado de innovación de mi empresa? Es decir, cómo yo rompo cierto esquema en el servicio que ofrezco para diferenciarme. ¿Mm? Son preguntas capciosas en todo caso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esa distinción? Mira, a mí se me ocurre algo, pero yo no voy por el lado de la innovación de partida, ¿eh? Pero ¿Vale? más que nada por concepto, porque siempre cuando hablamos de innovación, yo lo asimilo al tiro, innovación tecnológica, innovación sostenible, que es como lo que está en boga, Mi ¿ya? apellido. Pero, Ok. claro, pero si lo vemos desde el punto de vista, la innovación igual es hacer algo distinto, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo, desde esa lógica. Entonces, si es algo distinto, ¿cómo yo quizás pudiera ofrecer algo dentro de un mercado cualquiera que sea, una industria, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo puedo plasmar de una manera distinta y quizás llegar a lo mejor no a los mismos, no a los mismos tipos de clientes, por decir algo? Eso es lo que pienso Ajá. yo. Puedo estar Ok. equivocado o no, pero tú me corriges. Perfecto. Es que ahí hacia allá me interesa llevar la conversación, ¿ya? Para justamente distinguir conceptos y hacer que lo que vayamos a hacer mañana les haga sentido, llevándolos a su propio emprendimiento o a su mismo ejercicio de emprendedor. La pregunta la vamos a contestar mirando algo que a mí me gusta describir como el efecto casero o el efecto casera, ¿sí? No sé cuántos de ustedes tienen o han tenido la experiencia de ir a la feria y atenderse con su casero o su casera, ¿sí? Eh, ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué repetimos el casero? ¿Por qué repetimos la casera si estamos en una feria en donde hay 20 puestos, donde las diferencias de valor, de precio, serán 100 pesos de repente, 200 como más? Pero ¿qué hace? Que vayamos siempre donde nuestra casera, siempre donde nuestro casero. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Por qué tomamos esa decisión? Michael, Tiare, Luis. O Esperanza, Katy. ¿Qué puede hacer la diferencia? ¿O por qué, más que la diferencia, por qué tomamos la decisión de irnos para allá? De optar por ese casero o optar por esa casera. Quizá uno ya en la costumbre de estar yendo donde el mismo casero o casera, lo primero. Lo segundo, porque quizás sea más cordial que los demás. Tres, porque me da la posibilidad de elegir algo, algún producto, y etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué opinan los demás? Ahí dice la Tiare, la atención y calidad de sus productos. ¿Ok? Eh, Ahí, fíjate que en la atención está el intangible. Ahí está la propuesta de valor. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, tengo la mejor fruta, de acuerdo, pero el puesto al lado también me puede decir que tiene la mejor fruta. ¿Sí? Y yo puedo efectivamente constatar que objetivamente pueden tener la misma fruta. Pero cuando decimos, mira, yo voy donde mi casero porque le tengo cariño. ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es un intangible. Cuando hablamos de la propuesta de valor, nos tenemos que poner a pensar en por qué hago
o qué tengo que inspira al otro a seguirme, a comprarme, a preferirme? ¿Sí? Nuestra propuesta de valor, por lo tanto, si bien puede conectarse con la innovación que podamos tener o dar, no necesariamente van de la mano. Me explico. El casero o la casera no tiene por qué innovar, pero sí tiene que ir al ritmo en el cual los otros están yendo. Por ejemplo, si están todas y todos los de mi puesto alrededor con la maquinita del Red Compra, ¿sí? Chuta, yo no me puedo quedar atrás por muy buena atención que tenga. No sé si me explico. ¿Mm? Entonces, si bien eso es un grado de innovación que tienen los demás, porque está la casera que te da el número de la cuenta root para que le haga una transferencia, pero si yo tengo mala señal, si salí sin mi celular, chuta, se complica la cosa, ¿sí? Por lo tanto, cuando eso está en equilibrio, lo que me va a hacer diferente va a ser esto que justamente decía la Tiare, la atención. ¿Mm? El qué me hace quedar a mí en la retina, en la mente, en el corazón de la persona que me va a comprar. Va estructurado en mi lenguaje, va estructurado en cómo lo digo. Noten que cuando hablamos del efecto casera, que estamos todavía examinando eso, tú llegas ahí al puesto y te dices, ¿cómo está? Y se sabe tu nombre. Paso 1. ¿Te conoce? ¿Sí? Oye, que está grande Pedrito. Paso 2. Le importa a tu familia. Ojo, a él puede, a ella, nuestro casero puede o no interesarle, puede ser o no genuino lo que hace, pero le creo y se lo compro, ¿sí? Porque me hace sentir bien. Por lo tanto, ya genera una segunda conexión. Algo que decía Luis, me permite elegir. Perfecto, perfecto, ¿sí? Porque entiende mi dolor, entiende que a mí no me gusta ir al supermercado porque no tengo muchas opciones, no me dejan nada, qué sé yo. Entiende que al yo poder elegir lo que compro, tengo una sensación más rica y además yo lo puedo aprovechar de vender otras cosas. Tienen otro valor agregado, que es, por ahí siempre a ti te sale la compra 14.300, pague 14.000. Son 300 pesos, pero te está dando, ¿sí? O dice, ¿sabe qué? Lléveselo nomás, caserito. A mí me pasa con mi casero que me gusta la ensalada chilena, ¿sí? Entonces le compro el tomate, la cebollita, el cilantro, y casero, deme un ajicito grandote, y me dice, llévese el ají, elija nomás y lléveselo. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esa lógica, somos capaces de mirar y entender que nuestra propuesta de valor primero la tenemos que sentir en la guata, como de ¿qué me pasa a mí cuando alguien me agrega valor? Luego nos vamos al Canva, nos vamos al tecnicismo, nos vamos como a la bajada, que es lo que nos va a permitir el día de mañana postular a un FOSIS, postular a un CERCOTEC, postular a un Corfo, postular a los instrumentos que entrega el Estado, pero primero tengo que sentirlo. ¿Sí? Por eso es muy importante la sesión de mañana porque vamos a trabajar un instrumento que ya les voy a contar cuál es y que es efectivo para esto. Entonces, para que esto ocurra, necesitamos darle espacio a la creatividad. Y aquí es donde siempre hay una brecha. Ayer no, el viernes tuvimos tuvimos que hacer una charla, una presentación en el FASEA para el MBA de los alumnos que estaban titulándose el MBA y les compartimos algunos datos que son bien interesantes. Por ejemplo, Chile es el país que tiene mayor cantidad de emprendimiento a nivel latinoamericano, es el país que más emprende, pero además es el país en donde más fracasan los emprendimientos. ¿Sí? Antes de 5 años, el 80%, 85% ya fracasó. ¿Sí? Y cuando hacemos doble clic en ese dato, y uno podría decirme un dato importante, hay que mirarlo. Cuando hacemos doble clic en ese dato, nos damos cuenta que una de las causas tiene que ver con la propuesta de valor porque no fue traducida a hacer match con el dolor del cliente. ¿Sí? Es decir, me enamoré de mi idea, me enamoré de la solución, pero nunca hizo match con el dolor del cliente. Por eso es tan importante poner en perspectiva el cómo yo, con esta propuesta, con este dolor que quiero aliviar, hago una mirada desde la creatividad. ¿Por qué digo que es un elemento de atención, que es un problema siempre para los emprendedores o las emprendedoras? Porque muchas y muchos operan desde el prejuicio, desde las creencias, lo vimos la semana pasada, de que no soy creativo. ¿Sí? Y cuando nos paramos desde no soy creativo
inmediatamente le estamos poniendo un freno a la creatividad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde esta práctica de la creatividad, cuando generamos esta tensión hacia, ok, ¿qué puedo hacer? Hago mis carteles distintos, cambio de posición la fruta. Yo he visto que algunos caseros te hacen un espacio, una especie de pasillo, no solamente no te dejan la fruta lejos, sino que te hacen un pasillo, entonces tú puedes elegir entre dos espacios. Eh, entonces, el grado de innovación no tiene que ver con algo que sea grandilocuente, sino que puede ir en el mensaje, ¿sí? Puede ser cuando yo redondeo el precio, ¿sí? Cuando hago el 2x1, el 3x1, el 4x1. Peter Senge decía, esta tensión que sentimos y que redefiniremos como la energía que nos impulsa fuera de la zona de comodidad a una zona desconocida para lograr hacer realidad la visión, se llama tensión creativa. Es decir, cuando nosotros nos atrevemos a experimentar, y por eso este módulo se llama cómo agregamos valor desde el error, es que en el mundo del emprendimiento no nos podemos quedar solo porque tenemos una buena idea, solo porque tenemos una buena marca. Nosotros, cuento la experiencia como desde Fracaso Lab, nosotros partimos con una muy buena marca, ¿sí? No es bueno que lo diga yo, pero Fracaso Lab es una marca súper contraintuitiva, ¿sí? Es una marca que rápidamente capta tu atención, porque ¿quién quiere tener un emprendimiento que tenga la palabra fracaso contenida, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que ahí había un valor, y que nosotros no nos podíamos quedar solo en la imagen de marca, sino que a esa imagen de marca teníamos que cargarle valor. Y nos empezamos a dar cuenta que el contenido en sí mismo agrega mucho valor porque es algo que no se conversa, es un tema tabú, qué sé yo, pero además le empezamos a agregar varias cosas que nos dimos cuenta que en el mundo de la consultoría no estaban. Primero, hablar de fracaso. Segundo, el diseño del modelo metodológico. Y tercero, que es esto de naturalizar un mensaje permanentemente. Nosotros no tenemos el mismo mensaje, jamás repetimos el mismo mensaje en el año. Es decir, un año nos centramos en esto, en el siguiente año nos centramos en esto, el siguiente año nos centramos en esto, siempre manteniendo una línea, pero en donde vamos teniendo la sensación de que vamos evolucionando con lo que hacemos, ¿sí? Y eso nos ha permitido entender que nuestra propuesta de valor no está solo en hablar del fracaso, sino que, por ejemplo, hoy día, que nos empiezan a llamar muchas universidades, muchos colegios, nos empezamos a dar cuenta que el dolor de estos clientes es que los chiquillos, las chiquillas, le tienen miedo al fracaso, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos doble clic y somos capaces de leer que ese dolor tiene que ver con emociones. ¿Dónde agregamos nosotros valor ahí? Agregamos valor porque somos psicólogos, ¿sí? Entendemos de las emociones. Y ahí es donde nosotros nos queremos, nosotros no somos mercadólogos, no somos ingenieros que tienen otras competencias, nosotros entendemos perfecto las emociones. Y ahí es donde agregamos valor porque el dolor del cliente está ahí, latente. Cuando digo dolor, no es que solo le moleste, sino que le duele el bolsillo, ¿sí? Al colegio, que sus chiquillas, chiquillos, les empieza a ir mal en las pruebas de selección universitaria porque fracasan por la dimensión emocional, les genera una mala venta, ¿sí? Las universidades que sus chiquillos desertan en el primer semestre, segundo semestre, tienen un costo para el bolsillo de la universidad. Entonces, es un dolor que tú lo tienes que mostrar cuantitativamente, ¿sí? Te salen tantos millones de pesos no atender este dolor. ¿Me siguen o no? No sé si me van siguiendo Luis, Tiare, Michael, la gente del centro de negocios, queridos. ¿Sí? Entonces, Sí, José. súper. Cuando miremos el dolor, ok, miremos la dimensión cualitativa, donde duele en términos de sensación, ¿cierto? Pero eso lo tenemos que llevar a la parte luquitas. ¿Cuánto te sale? Porque al final ahí es donde duele. Cuando hablamos de pymes, cuando hablamos de medianas empresas, cuando entendemos que, cuando nosotros hablamos de la gestión del fracaso, ¿sí? Y esto ha sido muy entretenido, y perdona si soy muy autorreferente, pero cuando nosotros empezamos a demostrar que es rentable gestionar el fracaso, ¿sí? Y que la gestión del fracaso no tiene que ver con evitar el fracaso, sino que aprender a gestionarlo, porque es inevitable, ¿sí? El problema es que cuando no gestionamos el fracaso,
eso tiene un costo en lucas para la organización, para la empresa, para el equipo, ¿sí? Porque tiene que ver con, porque impacta en la seguridad psicológica de los equipos. Cuando no hay seguridad psicológica en los equipos, hay menos creatividad, hay menos innovación, hay menos ánimo de levantar la mano para anticipar errores. Al no haber anticipación de errores, es altamente probable que nos equivoquemos y que esa equivocación cueste caro, ¿sí? Entonces, no es solo fracaso lab, que entretenido, qué bonito, qué taquilla, sino que, mira, puedes o no gestionar el fracaso, pero te podemos mostrar evidencia de que cuando no miramos el fracaso y no le asignamos un rol al fracaso en el relato organizacional, esto tiene un costo en lucas, ¿sí? Lo podemos trabajar, puedes trabajarlo con otro, pero préstale atención. Eso es lo que queremos decir, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor conecta a la empresa con el cliente y hace que un cliente decida por una u otra empresa, ¿sí? La finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad. El dolor. No podemos perder de vista el dolor, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en ese dolor va el relato cuando ahí dice hacer que el cliente decida o no. Fíjense ustedes que nuestras decisiones, y no lo digo yo, lo dice este caballero, que se llama, espérame, ahí, que se llama Daniel Kahneman, que tiene este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es un pequeño libro de bolsillo. Ustedes pueden ver que es una cosa muy rápida de leer, ¿no? Además tiene la letra muy, muy amigable. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, psicólogo, ¿m? Eh, junto con otros investigadores, integrando cosas de Antonio Damasio, neurofisiólogo, neurólogo, nos dicen, los seres humanos toman decisiones esencialmente emocionales, ¿sí? Es decir, el que yo te prefiera o el que no te prefiera, no solo tiene que ver con la relación precio-calidad, que eso ya es una emoción, ¿sí? Sino que desde las decisiones más complejas que tomamos hasta las decisiones más sencillas que vamos a tomar el día a día, tienen a la base un componente emocional, ¿sí? Por eso no podemos perder de vista en el diseño y en la construcción de nuestra propuesta de valor cómo tocamos el corazón de nuestros clientes y de nuestras clientes, ¿sí? ¿Dónde tocamos el corazón? En el dolor. ¿Por qué? Porque luego le generamos placer. Es decir, cuando a mí me alivian un dolor, literalmente mi cuerpo experimenta placer, ¿sí? Yo libero endorfina, yo libero dopamina, mi dolor se alivia. Y eso me genera un estado de alegría, satisfacción, tranquilidad, ¿sí? Si yo me voy de la feria sintiendo que valió la pena porque encontré cosas más baratas o porque me sentí bien atendido, bien, es ganancia, ¿sí? Quizás yo no voy a ahorrarme 50 lucas, pero me voy con una buena experiencia y ahí es donde esto tiene que cuajar. En la experiencia de usuario, en la experiencia de cliente. Tiene que ser redondita. Desde que nos hacen el contacto se tiene que sentir la persona bien tratada, escuchada. No lo pensemos como una billetera con patas, ¿sí? El error más grande que podemos cometer, que cometemos los emprendedores, es creer que aquella persona que viene por interés a conocer nuestro servicio es una billetera con pata y por lo tanto vamos directamente a morderle el pescuezo para tratar de venderle algo. No, entendamos, conozcamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo clara mi propuesta de valor, voy a escuchar atentamente y voy a ver dónde hace match lo que yo estoy ofreciendo con el dolor que trae el cliente. Dudas, preguntas, inquietudes en este punto. Tiare, Michael, Esperanza. O hasta acá vamos bien. Porque mañana hay prueba de esto. Vaya. José, disculpa, yo te voy escuchando, pero ahora voy conduciendo, por si acaso. Ah, ok. Con cuidado, Luis, por favor. A ver, aquí Tiare dice que todo. Perfecto. Tiare, ¿a qué te dedicas tú? Si es que probablemente a lo mejor lo has dicho en algún momento, pero yo no. Mi memoria es como la de Dori. ¿En qué está tu emprendimiento o quieres emprender?
Emprendedora digital, perfecto. ¿Y en qué ámbito del emprendimiento digital estás? Por Instagram, perfecto, perfecto. A ver si me parece que habíamos hablado o no habíamos, ahora que lo dicen me suena. Entonces, es para tener más o menos el contexto de hacia dónde voy construyendo los mensajes. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de valor, tenemos que hablar de los beneficios que pueden esperar los clientes de tu producto o servicio. Perfecto, coincidimos con lo que varios colocaron delante, ¿cierto? Pero en esta descripción, y hoy día sabemos que a diferencia de hace 50, 80 años atrás, tú podías poner en un diario, en un cartel, tenemos el mejor servicio o producto de, y bastaba, ¿sí? Porque la publicidad, su foco, su énfasis estaba puesto ¿dónde? En que las personas recordaran tu marca, ¿sí? Y por lo tanto, así como cuando, si yo te pregunto cuál es la bebida cola de preferencia, probablemente te van a decir Coca-Cola, ¿sí? O cuál es la primera marca de bebidas cola que recuerdas, te van a decir Coca-Cola, y hace algunos años te preguntaban por cigarrillo y decían Marlboro, ¿sí? Eh, y así con distintos tipos de productos. Porque hoy día eso no es tan fácil, porque además de haber mucha diversidad, hoy día la forma en la que se hace la publicidad no tiene que ver con el marketing de mensaje, como en Spinel, ¿cierto? Mandar el mensaje a ver qué llega, sino la especificidad, ¿cierto? El mensaje dirigido a este nicho, mi estrategia de marketing va orientada a esto, lo que yo quiero hacer tiene que ver con esto, ¿sí? Por lo tanto no me interesa tirar la malla a todo el mar porque me sale caro, que... tener que me llegue mucha gente, después discriminar quién me sirve y quién no. ¿Sí? Por lo tanto, ojo ahí. El mensaje tiene que tener un sentido. Osterwalder dice que cuando hablamos de la propuesta de valor en Canvas, ¿m? Acá todos conocen el lienzo Canvas. Me imagino que sí, pero tengo que preguntar igual. Michael dice que sí. Tiare dice que sí. Luis también. Eh, como ustedes saben, el, el lienzo Canva tiene una parte que tiene que ver con la propuesta de valor. Y ahí sí, alguien del centro de negocio me ayuda a recordar cuál cuál es el número de la propuesta de valor, no sé si la 1, la 3, por ahí. Eh, Hoy día sabemos que incluso hay un Canva B, ¿sí? Un Canva B. El Canva B es que se agrega a la propuesta de valor el propósito, ¿sí? Que va ahí de la manito. Propósito con propuesta de valor. Ya vamos a hablar de eso probablemente en otra sesión. Entonces, como dice ahí, en este mamotreto, ¿sí? Que se lo recomiendo, el diseñando la propuesta de valor, yo la tengo en digital, por tanto se lo vamos a hacer llegar mañana. Mañana lo vamos a tener en el Drive y se lo vamos a entregar. Este libro de Ostenwalder está muy clarito el cómo se construye, ¿sí? La propuesta de valor, la metodología, el lienzo. Eh, Así que se lo vamos a regalar mañana, ¿ya? Para que estén atentos y no se lo pierdan, sea un incentivo para participar. Entonces, fíjense lo que dice ahí. La propuesta de valor Canvas trata de averiguar por qué el cliente necesita un proveedor, ¿sí? Está bien, está buena mi idea, pero ¿alguien me la querrá comprar? ¿Sí? ¿Qué es lo que el cliente puede percibir como un valor adicional? ¿Y qué es lo que el cliente considera molesto o desventajoso? ¿Sí? Es decir, si yo me dedico a los negocios digitales, si yo me dedico a la consultoría, puedo seguir haciendo la consultoría si tengo un nicho de cliente que yo sé que me va a comprar porque hoy día todos están requiriendo y el mercado no da para todas las capacitaciones que se están pidiendo, por lo tanto puedo entrar. ¿Sí? Para nosotros, tenemos la certeza de que
no conocemos que hayan consultoras que estén hablando de gestión del fracaso, que trabajen en gestión del fracaso. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra primera apuesta, nuestra primera estrategia diferenciadora es por propuesta de valor. ¿Sí? Segundo, tenemos precios competitivos. ¿Sí? Y por lo tanto, sumado a eso, nosotros creemos que otorgamos una experiencia que no otorgan otros. Y ahí nos vendemos. ¿Sí? Si yo voy a vender ropa, ¿sí? Y estoy comprando ropa por fardo, ¿sí? ¿Qué me distingue de mi vecina, que también hace lo mismo, y que parece que vende más? ¿Sí? ¿Qué me hace la diferencia? ¿El proveedor? ¿Me hace diferencia la atención personalizada? ¿Los precios más competitivos? ¿Qué me hace, qué me hace más preferible? ¿Tengo un cuento que contar con la ropa que vendo? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a mirar eso, entendemos que esto yo lo puedo trabajar en la práctica. Para este ejercicio de la propuesta de valor, hay que entender al menos dos cosas, o tiene al menos dos procesos. Primero, tenemos que ser súper buenos, súper buenas observadores, observadoras. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros nos hacemos las preguntas. ¿Quiénes nos querrán comprar? Imagínense que nosotros cuando partimos en pandemia. Y ¿quiénes nos querían escuchar? ¿Quiénes querían saber de fracaso? Todas las empresas que estaban transformándose a esto de los formatos digitales, entiéndase las reuniones por Zoom, servicios públicos, todos querían trabajar porque teníamos nosotros una propuesta interesante para trabajar online. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué respuesta nosotros nos damos a las preguntas que teníamos? Era lo que la gente quiere hoy día es tener experiencias remotas que sean significativas. ¿Sí? Y nosotros creemos que hablar de fracaso en este contexto de pandemia, post-pandemia, es súper útil. No todos van a querer hablar de eso. A los servicios públicos le hacía mucho sentido. Por eso nuestros primeros clientes fueron servicios públicos, muchos servicios públicos. Pero después empezó a venirse esto de la presencialidad. Nosotros partimos en pandemia, no sabíamos qué hacer en presencialidad. Teníamos, por supuesto, el backup de las consultorías que ya hacíamos de manera presencial, que dejamos de hacer y que volvimos a hacer después de la pandemia. Pero nos van a contratar, entonces nos tuvimos que preguntar, bueno, ¿quién querrá hoy día hablar de fracaso? Después de una pandemia, después del costo emocional, después del costo material, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a dar cuenta que ya las empresas estaban empezando a mirar esto, ¿sí? Porque lo que había que generar era mucha seguridad psicológica. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo conecta la seguridad psicológica con el fracaso? ¿Sí? Nos empezamos a dar cuenta que muchos colegios necesitaban hablar de la gestión del fracaso porque estaban en tensión, sus estudiantes, sus profesores, sentían que habían fracasado en las clases online, que había una brecha que no se podía saltar, entonces empezamos a darnos cuenta que podíamos agregar mucho valor ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es cuando nosotros nos hacemos las preguntas, observamos el contexto, tratamos de entender, ¿sí? Porque por mucho que yo quiera vender los mejores estuches para celulares, puede ser que el mercado ya esté ocupado, puede ser que ya no se esté comprando, puede ser que mi margen de ganancia sea muy poco. Entonces, lo que yo necesito es saber dónde voy a agregar valor para que los otros me prefieran. Después de un tiempo, pasa, y hoy día nuestra propuesta de valor también se ha modificado. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hoy día hablamos de gestión del fracaso. Tú te diferencias porque haces gestión del fracaso. ¿Sí? Si tú haces gestión del fracaso, va a impactar en tus indicadores de gestión en términos de recursos humanos, en términos de clima laboral, en términos de seguridad psicológica. Ahí agregamos valor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cliente después pueda decir, nosotros nos asesoramos con Fracaso Lab en seguridad psicológica, en gestión del fracaso, somos de las empresas que fueron pioneras y ahí nosotros mandamos otro mensaje. Tienes que ser de las primeras empresas que hablen de esto, porque después probablemente va a ser aún más difícil que nosotros podamos trabajar contigo. Y entonces ya, y solo a modo de anécdota también,
estamos cerrando un trato con una empresa que es una multinacional francesa, pero que tiene que tiene, ¿cómo se llama? No son sucursales. ¿Cómo se dice cuando tiene? eh, bueno, se me olvidó, pero tiene presencia. ¿Cómo? Filiales. 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 Tiene presencia en México, en Brasil, Argentina, Chile y Ecuador o Colombia, no me acuerdo bien. Y ellos tienen, una de sus pilares es justamente la gestión del fracaso, no con ese nombre, ¿sí? Pero ellos trabajan en una cultura del fallo, ¿sí? De aceptar el fallo dentro de los procesos, porque además trabajan en el rubro del laboratorio, de medicamentos, entonces para ellos es muy sensible el tema del fracaso. Y tienen un pilar que es el Dare and Try, que es como el desafío e inténtalo, en donde tienen que abordar y hacerse cargo de la temática del fracaso explícitamente. ¿Sí? Con esa empresa, con la chica con la que estamos trabajando, ya habíamos trabajado en Equifax en Costa Rica, y entonces, en pandemia, y entonces ella se fue a esta empresa, se acordó de nosotros, de la experiencia que habían tenido, y match. Estamos cerrando y estamos negociando ahí para empezar esta primera experiencia con México y después ojalá con otros países. ¿A qué voy? A que si nosotros aprendemos a entender el dolor, hacemos mucho mejor match con lo que el cliente también en su dinamismo va desarrollando, ¿sí? Entonces, por eso el hacernos preguntas, ¿sí? Y no asumir que mi producto, porque yo creo que es bonito, me lo van a comprar, hace la diferencia. Y la parte de diseñar, en donde nosotros pasamos estas hipótesis y estas respuestas a un producto o servicio, pero están basadas en mi cliente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar de workshop por sobre talleres o por sobre capacitación, en el lenguaje nosotros nos dimos cuenta que hay una diferencia práctica. ¿Por qué? Porque las personas también entendieron que la capacitación es una instancia formal de aprendizaje, que está un poco lejana. Cuando hablamos de workshop, nosotros hablamos de experiencia, que tiene un 80% de actividad experiencial y un 20% de conceptos, pero que además va con un valor agregado y un servicio agregado que es en donde nosotros plasmamos cierta experiencia, que es tú participas en nuestros talleres, nosotros te generamos una experiencia que está basada en tu relato organizacional, tu cultura organizacional, pero además de la experiencia, tú te llevas un podcast para que tus colaboradores puedan seguir repasando y trabajando sobre lo que... Y ahí le metemos una innovación, ¿sí? Que agrega valor, ¿sí? Pero nuestro valor central está puesto en la experiencia, ¿sí? Entonces, ese es el producto o servicio que creemos que va a satisfacer la necesidad y deseo del cliente. Y eso lo traducimos en un mapa de valor, ¿sí? Entonces, ese mapa de valor necesariamente responde a estas preguntas que nos vamos haciendo. ¿Mm? Y ahí es donde el rol de la pregunta, nosotros siempre lo defendemos, es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Cuando yo les decía, tenemos que aprender a mirar al cliente no como una billetera con patas, sino como alguien que va a hablar de nosotros, como alguien que si no nos compra, probablemente nos va a recomendar, y que si nos compra, probablemente las posibilidades de que en el relato haya una recompra, ¿sí? Y luego fidelizamos, son altísimas. Por eso nos tenemos que hacer preguntas de nuestros servicios que no nos hayamos hecho en el contexto en el cual estamos hoy día. ¿Cómo se quiere capacitar la gente? ¿Sí? ¿Cómo se quieren capacitar las personas en el rubro de nosotros? ¿Cómo la gente quiere comprar ropa? ¿Sí? Michael, desconozco tu rubro, pero si lo puedes colocar ahí también para ir dando ejemplos. Lo mismo Luis. Entiendo que Luis también está en el ámbito de la consultoría, de servicios de capacitación, ¿me equivoco? Hola, Michael, por acá. ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Sí, mira, yo actualmente tengo una juguetería y, o sea, una parte es como juguetería y la otra son artículos coleccionables. Eso es como a lo que me dedico. Michael, ¿y dónde está tu juguetería? Actualmente yo participo en eventos, ferias, cosas por el estilo. Yo le llamo una tienda itinerante. Yo me voy moviendo por distintos sectores. No, pero Buenísimo. ahora estoy trabajando para rentar un local, Genial. para ¿Y qué establecerme. coleccionables tienes? ¿Cómo? ¿Qué coleccionables tienes?
¿En específico te refieres? Como, Lo que tú me quieras contar. eh, por ejemplo, el Star Wars, cosas así, de Legos, Perfecto. autos de colección. Después tengo ya juguetes, por ejemplo, de dinosaurios, Buzz Lightyear, cosas que van saliendo bien Perfecto. conocidas. ¿Juguetes vintage? No, no tanto, o sea, Star Wars sí siempre va por ese lado, Mira, pero bueno, es ahí que atrás, eso tiene vintage y tiene actual. no sé si ves arriba de mi cabeza, hay un Lego del Discovery, de la nave Discovery, y ya no sé si se alcanza a notar. Tengo un módulo lunar, tengo, ¿cómo se llama? El Hubble, tengo auto. Te lo pregunto porque me encanta. Y te lo pregunto también porque, y te pregunto por los vintage porque hay una generación, como la mía, que, y te estoy dando un dato desde la sensibilidad del cliente, que soy yo, que crecimos yo tengo 46, con el auge de muchos monitos animados, los Silverhawks, los Thundercats, los G.I. Joe, los Transformers, que en ese momento tener juguetes de eso era inalcanzable. Tenías que tener muchas lucas, o tus papás tenían que tener muchas lucas, o tenías que tener las malas copias, digamos. ¿Sí? Y hoy día hay muchos adultos, como quien le habla, que lo único que quiere es tener esos juguetes. ¿Sí? Los Robotech, ¿m? Qué sé yo, un montón de todo esto, el Mazinger Z, el Festival de los Robots. Y yo soy un cliente de ese tipo de cosas porque me conectan con mi infancia, porque he entretenido, porque le hablo de esto a mis hijos, ¿te fijas? Entonces, si usáramos tu ejemplo o el ejemplo de tu negocio, yo te serviría para hacer este mapa de valor, ¿sí? Porque yo te podría hablar horas de cuánto gastaría en un juguete, de qué juguete yo me gustaría tener, ¿sí? Y el cómo lo quisiera adquirir, etcétera, 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 ¿sí? Pero tenéis que entender la historia de Trap, ¿sí? O sea, yo sería un cliente feliz, no porque me llame la atención el juguete, sino porque hay una historia yo lo veía, pero no lo podía tener, ¿sí? Yo hoy día que tengo las lucas como para tenerlo, feliz pago, ¿cachai? Y eso alivia un dolor de infancia, ¿sí? No estamos haciendo psicoanálisis para que no se asusten, sino que, pucha, el juguete que yo, tenía que yo quería tener cuando cabro chico, lo puedo tener hoy día, ¿sí? Yo, con la excusa de regalar, de que mis hijos tengan Lego, me compro Lego, po, ¿sí? Entonces les doy la pasada como, mira, niño, les traje un regalo, pero el regalo todos sabemos que es para mí, ¿cachai? Entonces, leer eso es súper importante, ¿sí? Porque es donde el cliente siente. Y por eso me llamó la atención tu rubro, Michael. ¿Y Luis? Justo me pillaste bajándome del auto. ¿Ah? Eh, ¿Escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Ya, súper. Mira, efectivamente yo estoy en el rubro de la consultoría también, pero lo principal tiene tres ejes. Los ejes son poder apoyar a los emprendedores a cómo hacer proyectos, principalmente planes de negocio, justamente para conocer bien su modelo, ¿ya? Y lo otro es ya un tema más específico que tiene que ver prestar asesoría relativas a la prevención de riesgos, ¿ya? Ajá, Y finalmente hay otra patita que ya tiene que ver desde el punto de vista financiero, cómo algunas empresas, ya sea pyme o grandes empresas, pueden buscar financiamiento. Ese es como el eje. perfecto. Perfecto. Entonces, ámbito rubro, consultoría, intangibles, asesoría, ¿cierto? Apoyo en proyectos, perfecto. Entonces, en cada en cada cosa de lo que hacemos, es necesario mirar y remirar cómo hacemos match entre lo que el otro, en términos de como cliente, pueda sentir y dónde se está doliendo, con nuestra propuesta de valor. ¿Cuáles son las ventajas? En este lienzo, lo que nosotros hacemos es comprender con mayor precisión qué es lo que quieren nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. ¿Por qué estarían dispuestos a pagar? ¿Sí? ¿Hasta cuánto estarían dispuestos a pagar?
¿por qué resulta mi propuesta atractiva para poder invertir o gastar un poco más? Porque ahí es donde nosotros estamos haciendo este impulso para la toma de decisión, ¿sí? Para que el otro decida, para que el otro registre e incorpore para sí mismo esto es lo que quiero, ¿sí? Estamos en Luis Trepa por Chile, donde nos estamos como... Estoy acá en el Fénix, vengo a dejar a mi hija a clase. Ah, muy bien, a pádel. Oye, no, lo otro se me había olvidado, Apael. Lo otro se me había olvidado, yo también tengo otro emprendimiento, y este es un emprendimiento, la otra es una empresa ya formalizada. El emprendimiento es que soy productor y distribuidor vitivinícola también, Está buenísimo. ya en el Valle Litata. ¿Y por qué emprendimiento? Porque todavía estoy con el tema de la marca, principalmente con INAPI. Ok. Así que ahí es un poco el tema, que no lo he podido lanzar mucho, simplemente ya la primera producción se vendió, la segunda está por salir en junio aproximadamente, pero el tema es cómo hago de competir de manera distinta donde todos los competidores están muy atomizados. ¿Qué es lo que haces tú ahí? Eso. Es buena pregunta. Tengo la sensación de haber visto algo de eso en mi magíster de marketing. Entonces, para no engrupirte, me comprometo a revisar eso hoy día para tener una respuesta mañana. Pero creo que una de tus hipótesis está ahí dando vuelta, esto de, bueno, ¿dónde me diferencio? Me diferencio en la venta específica, en venta de nicho, de acuerdo a mi volumen. ¿Puedo abrirme al mercado o me conviene mucho más empezar a trabajar con hoteles? Me conviene mucho más trabajar con hotel boutique. Ese va a ser mi nicho, porque los hoteles boutique buscan exclusividad, por lo tanto lo que tengo que hacer es un catastro, luego un pequeño estudio de mercado, preguntándole si estarían disponibles a pagar un poco más o pagar por un vino que sea casa tanto, ¿sí? que es exclusivo para... ¿cachai? Entonces, ahí ir viendo cómo, por ejemplo, para los hoteles boutique tienen un producto que también es a la medida, ¿cachai? Y ahí, obviamente, chequear e identificar cuáles son los atributos que tiene tu vino que conectan con la experiencia de hotel boutique. ¿Cuál es la experiencia de hotel boutique? Una experiencia cercana, de casa, pero de alto estándar, ¿sí? Y que por lo tanto no me van a comprar cualquier vino, pero sí un vino que sea, y te voy a inventar acá, que dialogue con lo que promueven los hoteles boutique o los hoteles boutique, que en el fondo sustentabilidad, que es cercanía, que es etcétera. ¿Sí? Una vuelta porque yo sé que tengo algo de ese... algo trabajamos con los temas vitivinícolas, así que por ahí encuentro algo que también te pueda agregar valor. ¿Mm? Muchas gracias. Dicho eso, reconocer a nuestro cliente desde el problema que estamos abordando la mejor forma de diseñar una propuesta de valor significativa, humana y real. ¿Sí? Y entonces tratemos de llevarnos, para lo que vamos a hacer mañana, de quedarnos en la retina, que quede en la retina esto del efecto casero, del efecto casera. ¿Cómo yo me convierto en un buen casero, una buena casera para mis clientes? ¿Sí? No sabemos su nombre, cuando tenemos una buena planilla Excel con su cumpleaños, ¿sí? Tenemos una buena planilla Excel con la fecha de la fundación de su colegio, ¿sí? Tenemos, y eso es súper importante, no subestimen eso, porque una de las formas de agregar valor es que yo soy cercano, ¿sí? Entonces nos llama un cliente y nosotros somos capaces de decirle, o que nos diga, después de que celebraron su aniversario número 15, y que nos dice, oye, gracias por enviarnos el saludo, nosotros sí, nosotros nos acordamos siempre de ti y ahí hay una conexión. Ahí estamos siendo como caseros, ¿sí? No olvidarse que ese efecto es tangible, ¿sí? Se traduce, se monetiza, pero tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico, tiene que tener la sensación de que el mensaje se lo estamos dando a esa persona. ¿Qué vamos a ver mañana? No vamos a ver camaleones ni nada por el estilo, pero sí vamos a trabajar sobre el mapa de empatía, ¿ya? El mapa de empatía es esencial para trabajar sobre la propuesta de valor, para entender al cliente, ¿sí? ¿Qué dice, qué hace este cliente, qué es lo que ve el cliente, qué piensa y qué siente,
cuáles son sus preocupaciones, anhelos, propósitos de vida. Y nos vamos a quedar con esto avanzado mañana, ¿ya? Porque esto hay que remirarlo, trabajarlo con el emprendimiento de cada uno. Pero el mapa de empatía es una herramienta súper efectiva para trabajar la propuesta de valor, ¿sí? Porque de ahí surge el relato, surgen los ganchos con los que nosotros queremos hacer match con nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué dicen sus amigos y familiares? ¿Qué medios de comunicación mira? ¿Qué dicen las personas que admira? ¿Sí? ¿Qué temas le agrada conversar? ¿Cómo es su comportamiento con los amigos, con la familia? ¿Sí? Bueno, ahí está el mapa de empatía y mañana lo vamos a trabajar en profundidad con nuestro amigo Panchito ahí, que es experto en mapa de empatía, para agregar valor en su empresa. Querida Katy, siendo las 16:03 y abriendo los micrófonos para hacer 6 dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, tomatazos o fracasos varios. ¿Alguien quiere aportar algo para ya ir cerrando? Y nosotros vamos a proyectar nuestra encuesta para que nos puedan apoyar con eso. Catherine, y bueno, José, muchas gracias por la relatoría, el taller en realidad. De verdad, mira, yo muchas veces hago planes de negocio, hago Canvas y hartas cosas, y este mapa de empatía yo lo había escuchado varias veces, pero tampoco nunca lo había aplicado desde el punto de vista pensando qué pasa con el cliente. Entonces me hace mucho sentido cómo tú lo estás planteando ahora. ¿Ya? Así que súper bien, ¿viste? Y yo tengo la herramienta, de hecho lo tengo dentro de mi archivo y cosas, pero nunca lo he ocupado para llevarlo a la práctica. Así que genial. Buenísimo, Luis, porque justamente mañana esa es la intención, ¿sí? Como aplicarlo, como lápiz y papel, pasémoslo a la acción, plasmémoslo en... Lo que a mí me gusta que ocurra en los talleres y en los workshops es que vayan saliendo los alcachofazos, que en el fondo el objetivo no es que salgan con el mapa de empatía listo, sino que salgan con las preguntas necesarias para poder desarrollar el mapa de empatía, salgan con las reflexiones necesarias para decir, mira, esta dimensión no estaba mirando, no entendía el contexto en el cual mi cliente se movía, entonces ahí tengo que cuajar bien, porque sin duda alguna que eso me genera a mí una desventaja, no conocerlo. Entonces, ahí es donde nosotros queremos agregar valor. Así que muchas gracias, Luis, por tu feedback. A ti, muchas gracias. ¿Katy? Sí, estábamos esperando la encuesta, pero ahí parece que nuestra colega está ocupada. Igual no se preocupen porque se las podemos hacer llegar a sus correos electrónicos, ¿ya? Así que ya vamos cerrando, nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde, una excelente semana. Este taller es especial para arrancar bien la semana. Así que a diseñar su propuesta de valor, que como José igual lo mencionaba o lo mencionará, siempre va cambiando. Uno parte con una propuesta de valor y en el camino siempre se van modificando las cosas. Así es, así es. Ahí Muchas está la gracias. encuesta. Ahí aprovechen de escanearla, el código QR. Igual se lo vamos a enviar a los correitos después. Pero antes de retirarse, aprovechen y de esta forma igual nos apoyan a saber qué capacitaciones les interesan, qué áreas les gustaría ver. Y mañana a esta misma hora, pero esta vez con Francisco. Yo también Nuestro voy a amigo estar Francisco apoyando, Pancho nos visita. voy a estar yo apoyando detrás de bambalinas, pero Panchito es el que va a conducir el taller. Maravilloso. Yo creo que Súper. juntos, o sea, por separado igual funcionan, pero juntos son dinamita. Todo dinamita. Sí, sí, Oye, de todas maneras. aprovechando el impulso cariñoso que nos da la Katy, tienen que socializar, vamos a tener una experiencia en vivo también, en un par de Sí, semanas más, así que ahí le vamos a estar dando la información. vamos a prepararlo todo para que sea súper entretenido y una linda experiencia. Buenísimo. Gracias, Que querida. estén muy Gracias, bien, equipo. nos vemos. Que tengan buena tarde. Gracias a ustedes, que estén bien. Igual. Chao, chao. Chao a todos.